Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Qué placer, qué hermoso verlos nuevamente hoy aquí. Qué placer y qué privilegio el que me da la pastora Milagros de estar nuevamente con ustedes. Sin más preámbulos, porque yo me conozco y a veces me paso, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a hablar esta noche en nuestra segunda jornada de rescate por los hijos. Y hablando del engaño en contra de tus hijos, vamos a leer la palabra que está en 2 de Corintios 4:18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. 2 de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, pues son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. La palabra de Dios es bien clara cuando nos subraya y nos enfatiza dónde debemos poner los ojos. Nos subraya y nos enfatiza que hay un mundo espiritual que es muchísimo más real que el mundo natural. ¿Cuántos saben eso? Entonces, es un hecho que nosotros vemos en las Escrituras a seres espirituales involucrándose en la vida de los seres humanos. Vemos a seres angelicales ayudando a la raza humana y vemos también espíritus demoníacos que vienen también a molestar, a fastidiar, ¿ok? Entonces, y a oprimir, a las personas. Entonces, adicionalmente, en todos los evangelios nosotros podemos ver a Jesús en su ministerio cuando Él iba sanando y echando fuera demonios. Conjuntamente con la temporalidad de las cosas, la Biblia adicionalmente nos habla de que nosotros, aparte de las cosas naturales, nosotros estamos en guerra con un mundo espiritual. ¿Ok? Estamos en guerra. Y todos conocemos ese versículo que está en Efesios 6, versículos 12 y 13, que nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de esta era, de esta época, de esta temporada, contra huestes. Huestes significa ejércitos. Entonces imagínense que nosotros estamos en guerra con ejércitos espirituales de maldad. ¿Ok? Adicionalmente, la palabra de Dios también nos dice que nuestras armas no son carnales, porque no podemos pelear una batalla espiritual con armas carnales. La palabra nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Ok? Entonces, ahora bien, Pablo también nos dice en 2 de Corintios 2:11 que para que Satanás no saque ventaja de nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Qué es maquinaciones? Maquinaciones es un plan elaborado, es un plan oculto, es un complot, es una fabulación en contra de alguien. Entonces nosotros no debemos ignorar las maquinaciones, las confabulaciones, los complots que Satanás y sus demonios levantan en contra de nosotros y en contra de nuestros hijos. Entonces hoy vamos a hablar, y ya vamos a entrar en tema, hoy vamos a hablar de una de las principales o de las favoritas maquinaciones de Satanás en contra de los cristianos y en contra de nuestros hijos. Y hoy vamos a hablar de la transferencia de demonios. ¿Ok? Esta es una poderosa estrategia. Yo no sé si ustedes se recuerdan que la vez pasada hablábamos de la doctrina de Balaam, donde hablábamos que lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Sin embargo, Balaam le dio a Balac una estrategia para que el pueblo hebreo fuera quien trajera maldición sobre sí mismo. ¿Ok? Entonces, la transferencia de demonios forma parte de esta estratagema del enemigo para atacar al pueblo de Dios y a los hijos del pueblo de Dios. ¿Ok? Cuando vamos a hablar o cuando hablamos de transferencia de demonios, nosotros tenemos que analizar dos tipos de transferencias de demonios. La primera es la transferencia de un demonio, de un ser viviente a otro. Y esto lo vemos claramente. Hay gente que dirá, eso no es posible, eso no ocurre, eso es mentira, eso no es bíblico, eso no sé qué. Lo vemos claramente en Mateo 8, versículos del 28 al 34, cuando nos echa el cuento
de cuando Jesús saca a todos los demonios y les permite que se vayan al hato de cerdos. ¿Ok? ¿Se recuerdan de eso? Ok. Y luego tenemos la otra transferencia de demonios, que es cuando el demonio no entra en el cuerpo de la persona, sin embargo, el carácter de ese demonio afecta el comportamiento y el carácter de la persona en cuestión. El espíritu de una persona puede ser influenciado por las fuerzas detrás de un demonio o de un principado o de unas potestades. Nosotros vemos esto claramente cuando, por ejemplo, en Números 11:17, Dios le dice a Moisés: yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Entonces, ya nosotros hemos visto el fundamento bíblico que demuestra que es escritural la transferencia de demonios. Cuando Satanás logra influenciar el carácter de una persona o de un cristiano, básicamente se está creando, se está abriendo una brecha en nuestro espíritu. ¿Qué es una brecha? Una brecha, yo no sé si ustedes han leído, que en los muros de las ciudades antiguas, las ciudades amuralladas, cuando se abría una brecha, eso es un hueco, es una raja por donde entra el enemigo. Entonces, cuando Satanás hace esto en nuestro espíritu, se abre una brecha en nuestro espíritu que permite el acceso al enemigo. Ahora, ¿por qué Satanás busca tan insistentemente en poner o asignar espíritus inmundos al pueblo cristiano o a nuestros hijos? Primero que nada, y a mí siempre me gusta sentar el fundamento bíblico de todo lo que yo predico, ¿ok? Porque todo es bíblico, todo está aquí. Cuando yo les he dicho a ustedes que este es nuestro manual de vida, nosotros deberíamos andar con esto para arriba y para abajo. Y no solamente aprendernos los de memoria, sino vivir por lo que aquí dice. Entonces, cuando yo les digo que por qué Satanás busca tan insistentemente poner o asignar espíritus inmundos que nos ataquen, que nos hagan pecar. Primero, porque Dios quiere poner de su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir por Él y para Él. Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Si este espacio está ocupado por iniquidad, por pecado, por espíritus inmundos, no hay espacio para el Espíritu Santo de Dios. Es lo que yo llamo, cada vez que yo predico, yo he mencionado la ley de los espacios vacíos. Cuando hay un espacio vacío, hay algo que lo va a venir a llenar. Y si usted no lo llena con lo que usted quiere, el enemigo lo va a llenar con lo que le dé la gana. Amén. Luego el número 2, el segundo punto. Porque es de su espíritu a nuestro espíritu donde Dios nos habla. Dios es espíritu y Dios se comunica con nuestro espíritu. Dios no va a hablar a nuestras emociones, Dios no habla a nuestra mente, Dios no habla a nuestro entendimiento, Dios habla a nuestro espíritu. Por eso es que nosotros decimos que deberíamos caminar guiados por el espíritu, porque es en nuestro espíritu donde el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos dirige y nos da instrucciones. La palabra de Dios dice en Marcos 13:11, cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen de qué van a decir, ni lo que piensen, sino lo que les sea dado en ese momento, eso digan, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Amén. Punto número 3 dice, porque Dios quiere preservar tu espíritu en santidad hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas veces estos espíritus inmundos traen iniquidad a nuestras vidas, traen pecado a nuestras vidas. Nosotros tenemos que tratar de mantenerlos a raya, de mantenerlos al margen, de llenarnos con la palabra de Dios, de llenarnos con el Espíritu Santo, porque no sabemos a qué hora viene el Señor. Sabemos que está cerca, pero no sabemos la hora, y que no nos encuentre desprevenidos. Luego también, como vimos en el punto número 1, Dios quiere colocar su Santo Espíritu dentro de nosotros, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de nuestra salvación. Es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el que nos da la seguridad y la convicción, como dice Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el enemigo envía a sus demonios a atacarnos, a molestarnos, a influenciar nuestro carácter, aquellas personas que no son cristianos y no tienen el Espíritu Santo por dentro, a ser poseídos. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo básicamente lo que está es tratando de prevenir, tratando de detener el avivamiento que viene, tratando de detener el crecimiento de la iglesia. Señores, ustedes no es la primera vez que me lo han escuchado decir, ni será la última. Esta es la generación de Elías. Esta es la generación que va a preparar el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la generación de la que habla Joel 2:28, que nuestros hijos verán visiones, que tendrán sueños, que profetizarán. Esta es la generación de la iglesia de los últimos tiempos. Y la iglesia de los últimos tiempos no es una iglesia que se acomoda, no es una iglesia que predica un evangelio watered down, un evangelio diluido. Entonces, por eso es que el enemigo se ha dedicado con tanto empeño recientemente a atacar no solo a los muchachos, no solo a nuestros jóvenes, sino a los padres de esos jóvenes que estamos muchas veces en la casa distraídos, rascándonos la panza, viendo la televisión. Señores, nosotros tenemos que pararnos en la brecha, nosotros tenemos que arrebatar a nuestros hijos, porque esos hijos son los que van a preparar el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto explica la cantidad de batallas espirituales que nuestros jóvenes tienen que librar hoy en día. La cantidad de batallas espirituales que el cristiano y el creyente de hoy en día tiene que librar. Porque es que estamos hablando de que lamentablemente nos hemos convertido en una iglesia débil. Una iglesia que nos han dado puro, en Venezuela la llaman compota, que es la papillita esa que dan a los bebés. ¿Ok? Tienen que dar, o sea, nosotros tenemos que comenzar a dar, y gloria a Dios por la pastora Milagros y por este ministerio, porque de verdad que ustedes comen y comen heavy duty. ¿Ok? La palabra que aquí se predica es palabra de poder. Ahora bien, ya hemos visto el fundamento bíblico, sabemos que es escritural, que hay un mundo espiritual que es más real que el mundo natural. Sabemos que estamos en guerra, sabemos que una de las estratagemas más preferidas del diablo es la transferencia de espíritu. Vimos que hay dos tipos de transferencia de espíritu. Ahora vamos a ver algunas de las estrategias específicas que el diablo usa para la transferencia de espíritu. Todos sabemos que el diablo es un imitador, ¿verdad? Sí. Imita mucho las cosas que hace el Señor y las cosas que están aquí. Una de las principales o una de las favoritas es la transferencia de espíritu, y ustedes no me lo van a creer, por imposición de manos. La imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Ok? Hebreos 6:2 la coloca al lado de la doctrina de bautismo, nos habla de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. La palabra de Dios es una ley, pero es una ley que funciona para todo. Funciona para ambos lados, es de doble vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser usada para la ministración
de Dios para cosas positivas, pero también puede ser utilizada por el enemigo. Levíticos, en varios capítulos y varios versículos, nos habla de la ofrenda para el sacrificio. Nos enseña que en ese momento el sacerdote colocaba las manos sobre el animal para la ofrenda y los pecados de todo el pueblo eran transferidos a ese animal. También vemos la imposición de manos para sanar enfermos. No voy a leer todos los versículos porque hay muchos exactamente, inclusive aunque leyera pocos, se nos va el tiempo, pero en Marcos, Mateo, nosotros vemos que se usa la imposición de manos para sanar enfermos. Se usa también la imposición de manos para la transferencia de dones, ¿ok? Se usa la imposición de manos para dar el Espíritu Santo. Yo no sé si se acuerdan en el libro de los Hechos, cuando vemos que Simón, el mago, veía cómo los apóstoles, por la imposición de manos, daban el Espíritu Santo, y él vino y le dijo, te pago porque yo quiero de eso. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entonces, pero en primera de Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Pablo advierte a Timoteo. Y yo voy un poco más allá. Yo voy en decirte, no te dejes imponer las manos con ligereza. Y usted me dirá, María Elena, pero son pastores, son evangelistas, son profetas. ¿Sabe usted qué vida lleva esa persona cuando se baja de aquí? Yo les voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 10, 12 años, la verdad es que no recuerdo con exactitud, hubo un movimiento llamado avivamiento en el centro de la Florida. Y había un muchacho llamado Todd Bentley. Este muchacho inició este avivamiento, pero y venían personas de todas partes, no solamente del estado de la Florida, sino de todas partes de los Estados Unidos. Y comenzaron, no sé si comenzaron en una iglesia, después se fueron a un teatro, terminaron en un hangar del aeropuerto. Y no sé si era, la verdad es que no les puedo echar el chisme completo porque no me acuerdo el nombre de la ciudad. Pero el caso es que terminaron en un hangar del aeropuerto de la ciudad, ¿ok? Ya les digo que eran decenas de miles de personas que iban. Lamentablemente nadie sabía o nadie dijo, o el que sabía se lo quedó calladito, de que este muchacho Todd Bentley tenía problemas de promiscuidad, de fornicación, de adulterio, de pornografía. ¿Ok? Entonces, lamentablemente ese movimiento de avivamiento terminó con este joven que dejó a su esposa y se fue con una de las cantantes del coro. Este joven fue sentado, fue puesto en disciplina, ¿ok? Pero lamentablemente la disciplina le fue levantada con mucha anticipación, más de la debida, antes de que aprendiera. Y él volvió al ministerio y sus mentores lo avalaron, ¿ok? Lamentablemente al volver al ministerio, volvió a las andadas. Y comenzó a enviar material pornográfico, fotos de desnudos, de sus partes íntimas, a muchachos dentro de la congregación, a feligreses, jóvenes, porque realmente este es un muchacho que tenía aretes y tatuajes y etcétera, etcétera. Entonces, le llegaba mucho a los jóvenes, pero lamentablemente al hacer esto, muchos de estos jóvenes se apartaron de la fe y dijeron que más nunca iban a regresar. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Que tristemente, este muchacho puede haber impuesto las manos sobre muchísimas personas en su caminar cristiano. ¿Ok? Y como les dije anteriormente, nosotros no sabemos qué vida lleva cada persona que se monta en un altar a predicar. Yo particularmente, yo he estado en iglesias donde hay pastores que les encanta llevar 20,000 personas desde fuera. Y lo primero que hacen es decir, los líderes que pasen al frente, que vamos a ministrarlos. Yo me iba para el baño.
Porque una cosa yo les digo, cuando usted tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento. ¿Ok? Y si usted piensa que algo está mal, es porque algo está mal. Sea fiel a su iglesia. Sea fiel a su pastor. No vaya por ahí buscando que le prediquen o que le profeticen o que le impongan manos, porque esto es peligroso. Y lo mismo digo para sus hijos. Sean celosos de a quién delegan. Tal vez no es mi palabra favorita, porque yo pienso que inclusive la educación cristiana de nuestros hijos tiene que estar en nuestras manos. Nosotros no podemos dejarla los domingos a la escuela dominical o relegarla o delegarla solamente al maestro de la escuela dominical los domingos. Eso es algo de 24/7. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y la instrucción no puede venir 1 hora los domingos, porque pasan en la calle 12, 13, 14 horas al día, codeándose con la gente que no debieran. Amén. La segunda forma de transferencia de espíritu es a través de la asociación con personas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué persona nos asociamos. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 6, del 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la comunión o la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el incrédulo con el creyente? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? No tiene absolutamente nada que ver. Inclusive en el versículo 17 nos dice, apartaos, dice el Señor. No lo toquéis, no toquéis lo impuro. Entonces muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero yugo desigual, yo no me voy a casar con un no cristiano. Ustedes saben que esto se refiere a amigos, novios, esposos, amantes, roommates, socios de negocios. Una vez yo salí con las tablas en la cabeza por haberme asociado con alguien que no era cristiano y yo le reclamé a Dios porque yo soy tan descarada y le dije, pero ¿qué pasó si yo oré? Me dijo, oraste e hiciste lo que te dio la gana, porque yo jamás te hubiera mandado a asociarte con alguien que no tiene nada que ver conmigo. ¿Ok? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y muchas veces uno tiende a decir, oh no, pero yo sé, yo tengo mis conocimientos firmes, yo tengo mis creencias firmes, yo sé lo que hago. Yo ando con él, pero yo no estoy de acuerdo. 1 de Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces usted dirá, no, pero si yo he educado a mi muchacho bien, mi hija sabe lo que hace. Mi hija viene de la palabra, conoce la escuela dominical, pero se juntó con alguien que andaba en malos caminos y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted anda con una persona que fuma, tarde o temprano va a terminar fumando. Si su hijo anda con una persona que hace drogas, tarde o temprano va a terminar haciendo drogas. Si usted anda con una persona que dice malas palabras, tarde o temprano su hijo o su hija va a terminar diciendo malas palabras. Porque ¿qué pasa? No vale, no pasa nada. Eso no tiene nada de malo. Tranquilo, tranquila. No, hombre, eso es que tu mamá es una vieja retrógrada y retardataria y recalcitrante. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otro tipo de transferencia de espíritu es a través del sexo. Y la verdad es que este es un tema que ameritaría una prédica o una clase o una enseñanza exclusiva para este punto. Nosotros inclusive en nuestro ministerio tenemos una clase que se llama Ataduras del Alma, Soul Ties. ¿Ok? Porque existe una poderosa transferencia de espíritu a través de las relaciones sexuales.
Es la forma más fácil a través de la cual los espíritus malignos se transfieren de una persona a otra. ¿De dónde sacas tú eso, María Elena? Primera de Corintios 6:16 dice, si están unidos sexualmente con una ramera, ambos se vuelven uno. Por tanto, si se tiene una relación sexual con una persona altamente demonizada, todos los demonios detrás de esa persona, ahí va a haber un intercambio espiritual. ¿Ok? Cuando dos personas se unen en intimidad sexual, se unen en carne y en espíritu. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán... ¿Usted cree que esto se refiere al matrimonio? Única y exclusivamente se refiere a la relación de pareja, a la relación sexual. Cuando usted duerme con su esposo, se transforma en una sola carne, porque es una unión de la carne y del espíritu también, ¿ok? Entonces Dios advierte que el sexo es para el matrimonio. Entre una esposa y un esposo no hay problema. Ok, a menos que este esposo vaya por ahí o la esposa vaya por ahí repartiendo su cuerpo, entonces ahí sí es verdad que sonamos. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, yo no sé, no estoy muy segura si fue en Venezuela o aquí en los Estados Unidos, pero yo vi un comercial de televisión que me impactó sobremanera. Estaba en auge este asunto del SIDA. Y el comercial era una muchacha teniendo relaciones sexuales con un joven. Y tomaban escenas de ellos dos teniendo relaciones y luego enfocaban un tatuaje en el muchacho. Y cada vez que ellos tenían relaciones enfocaban ese tatuaje y vamos a poner que el muchacho se llamaba Pedro y la muchacha se llamaba Juanita. Entonces estaban teniendo relaciones y enfocaban un tatuaje en el brazo del muchacho que decía Margarita. Y enfocaban otro tatuaje que decía Rosalinda. Y enfocaban otro tatuaje que decía Carmencita. Y enfocaron un tatuaje que decía Pablo. ¿Ok? Cada vez que usted, y hablo a todos porque aquí habemos mujeres jóvenes, hay mujeres solteras, hay madres que tienen hijos en estas edades, ¿ok? Cada vez que usted se acuesta con una persona, no solamente hay transferencia del espíritu de esa persona, sino todas aquellas personas que han dormido con ese muchacho, ha habido transferencia espiritual entre ellos y usted se está llevando toda esa carga espiritual consigo. ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes que en el colegio les están diciendo, dale, no hay problema, es normal? Y les reparten preservativos. Lamentablemente no hay un preservativo espiritual. A nuestros muchachos les están diciendo, dale, que no viene en carro. Y eso está llenando a nuestros hijos de demonios, porque nuestros hijos están siendo adoctrinados por esta modernidad, donde le dicen, no vale, si el sexo es lo más normal del mundo, eso es lo más común. No hay absolutamente nada de malo, que tú tengas diferentes parejas. La promiscuidad nuestros hijos están siendo adoctrinados hoy en día con este asunto de la promiscuidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que los actos físicos no son solamente físicos, son también espirituales. Y cuando usted dice, oye, vale, pero ¿qué le pasó a ese muchacho? Que agarró las malas costumbres o a esa muchacha que agarró las malas costumbres de ese muchacho. No, lo que agarró fue el montón de demonios que el muchacho traía consigo. La cuarta transferencia de espíritu viene a través de la televisión o libros. ¿Ok? Viene por el oír y por el ver. ¿Ver y oír qué? Material pornográfico, libros de prácticas ocultistas, brujería, hechicería, horóscopos. Nosotros, ¿por qué abrimos una brecha
a través de la lectura de este tipo de material o de ver este tipo de material. Porque abrimos la brecha a través de la iniquidad, abrimos la brecha a través del pecado. La palabra de Dios es bien clara y nos advierte y nos dice, no vayas al hechicero, no consultes al agorero, no consultes al que consulta a los muertos, no consultes al que consulta a las estrellas. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, estamos pecando. Es el pecado de desobediencia. Entonces abrimos la brecha en el muro nuevamente. ¿Y qué cree usted que demonio se va a colar? Si usted está leyendo sobre hechicería, se va a colar un demonio de hechicería. Si usted está leyendo sobre pornografía, se va a colar un demonio de pornografía. Entonces, por eso es que estamos hablando de la transferencia a través de televisión y de libros. Hay gente que dice, pero si es un show, no tiene nada de malo. Tristemente, nosotros nos llaman fanáticos religiosos porque estamos atentos a qué es lo que está pasando. Porque no nos dejamos engañar, porque sabemos que cuando dice, no, pero si no tiene nada de malo, sí tiene. Está pecando, está cometiendo iniquidad, está haciendo algo que Dios le desagrada, está haciendo algo que expresamente Dios le ha dicho que no haga. Y en medio de la desobediencia se abre la brecha y le da entrada al espíritu que esa persona, de lo que esa persona está viendo y está haciendo. Otra transferencia de espíritu ocurre a través de la música. Y esto es terrible, es un mal, wow, en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros muchachos. Hijo, no escuches esa música. Ay, mamá, tú sí estás vieja. No estoy vieja. Yo sé lo que te digo, yo sé de lo que hablo. ¿Cuántos saben aquí qué es el chanting? Chanting. Chanting es la repetición monótona y rítmica, ya sea en voz alta, en voz baja, en silencio, de una canción, de una oración, de una palabra o de un sonido. Y es una de las prácticas espirituales más antiguas. ¿Ok? Hay un montón de religiones que la consideran que es uno de los caminos espirituales al crecimiento espiritual y al tener una mayor o mejor comunión con el Dios de esa religión. Entonces vemos a los Krishna repitiendo, vemos a los budistas, vemos a los hindúes, a la gente que canta el Om, a la gente que canta el Hare Hare, inclusive los indios Native Americans, los nativoamericanos, los indios americanos. Cuando usted lo ve, no sé qué, eso es un chanting. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos creen que el sonido no solamente es curativo, sino que es una de las fuerzas más poderosas. ¿Cuántos conocen aquí el poder de la palabra? ¿Cuántos conocen aquí que dice que la palabra no regresa vacía, sino que va y es prosperada y hace lo que dice? ¿Ok? La palabra, está comprobado que la palabra y el sonido se mantienen en el tiempo, ¿ok? Perduran y se quedan allí en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos canciones que fomentan o promueven la inmoralidad, la violencia, el asesinato, la invocación de demonios, no solamente le están diciendo a nuestros jóvenes que es normal, es tan normal que ellos se van acostumbrando. Dios mío, esos raps son tan groseros, tan grotescos, tan vulgares, tan ordinarios, es tan triste lo que hablan esos raps. Denigran a la mujer, hacen parecer que la droga y el alcohol los exaltan.
Y eso es lo que nuestros muchachos están escuchando constantemente. Pero adicionalmente, al punto de que esto los hace creer a ellos que es normal, que es natural, y lo están cantando todo el día, ellos también están repitiendo un mantra. Ellos también están chanting. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerdan la vez pasada cuando hablábamos del rap del muchacho que decía I'm gonna die young, I'm gonna die young, I'm gonna die young. Voy a morir joven. Era un muchacho que tenía una canción que rapeaba y decía voy a morir joven, voy a morir joven, voy a morir joven. Y el pobre hijo de mi vida se murió a los 22 años de una sobredosis. Porque él estaba trayendo maldición sobre su vida. Él estaba repitiendo a través de la música una especie de mantra. Entonces tenemos a nuestros hijos escuchando ese tipo de música, cantando ese tipo de música. Señores, no es inofensivo. Una musiquita no es inofensiva. Hay transferencias de demonios y tenemos a nuestros hijos también inclusive profetizando sobre sus propias vidas. Creo que la vez pasada también estando aquí les hablé de la unción de David. No sé si se recuerdan que cuando David tocaba el arpa los demonios salían de Saúl. ¿La unción estaba en el arpa? No, la unción estaba en David. Y la unción salía de David a través de la música hacia Saúl. Es lo mismo. Lamentablemente, lo que hay en estos muchachos no es unción y no es David. Amén. Transferencia de espíritus también, espíritus generacionales o espíritus familiares. No se asuste. No estamos hablando de una herencia que usted va a recibir sin habérsela comido ni habérsela bebido. ¿Ok? No. La palabra de Dios es bien clara cuando en Ezequiel 18:1-4 dice: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Donde dice, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. En mi país decimos, uno se come el tamarindo y otros pasan la dentera. Pero entonces dice Dios, yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque, morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Esto sencillamente significa que el Padre que peca carga con su pecado, el Hijo que peca carga con su pecado. Entonces, ¿a qué se refiere esto, María Elena? Básicamente se refiere a una tendencia familiar a practicar un tipo de iniquidad. Y entonces ahí es cuando nosotros vemos que en esa familia todos los hombres de menores de 40 años se suicidaron. O en esa familia todos los hombres tienen problemas de alcoholismo. O en esa familia todos los jóvenes tienen problemas de adicción. O en esa familia todas las muchachas tienen problemas con la prostitución. Son demonios familiares que andan rondando a las familias. ¿Sabrá Dios qué? ¿Cuál fue el origen? A lo mejor el bisabuelo, el tatarabuelo molestó a la muchacha de servicio y por ahí se coló ese demonio y entonces cuando el bisabuelo se murió, se quedó por ahí danzando hasta que hizo pecar a Juanito. Juanito hizo exactamente lo mismo y entonces está sufriendo las consecuencias de ese demonio familiar. ¿Está Juanito, si es cristiano, poseído? No, no está poseído, pero ese demonio familiar está afectando su carácter y lo está llevando a pecar. Porque ¿qué pasa? Son tentados con pecados familiares, pecados que a lo mejor son conocidos por la familia. Entonces, estos espíritus familiares vienen una y otra vez trayendo tentaciones conocidas. Tentaciones que son conocidas para ti y para tus parientes. Hay que pedirle a Dios que nos dé espíritu de discernimiento, ¿ok? Cuando nosotros vemos que hay un pecado que se repite en nuestras familias, un pecado que se repite en nuestras generaciones, hay que correr a atacarlo, hay que ir a la raíz. Hay que escarbar esa raíz para que no nos tengamos que comer el fruto. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo me di cuenta que en mis generaciones había un demonio de divorcio.
Muchas de las personas a mi alrededor, tíos, tías, mi mamá, se veían divorciados. ¿Y qué hice yo? Dios mío, fui a la iglesia donde yo me congregaba en ese momento, fuimos a liberación, atacamos eso. Usted tiene que estar pendiente si en su familia hay un espíritu familiar de desobediencia, hay un espíritu familiar de rebeldía o hay un espíritu familiar de adicción. Y hay que atacarlo a tiempo. Siéntese, háblele con su hijo, busque. Yo espero que usted esté anotando, porque cuando nosotros le vamos al muchacho a decirle, no, porque es así, porque yo lo digo, porque yo soy tu mamá, no, háblele con la palabra, háblele con hechos, háblele con propiedad. Y dígale, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que puede pasar. Amén. Transferencia de espíritu también puede ocurrir a través de objetos. Nosotros vemos en Josué 7 la historia donde estaban en la pelea, Dios les dice, vayan allá, maten hasta el gato, maten al ganado, no se lleven nada. Y hubo alguien del ejército que dijo, esta túnica está preciosa y este lingote de oro me lo embolsillo yo. Se lo llevó para su casa, lo metió debajo de la tienda y a partir de ese momento no volvieron a ganar más ninguna batalla. Y va Josué a reclamarle a Dios y le dice, mira, vale, ¿qué está pasando? Tú me dijiste que tú me ibas a entregar a esta gente. Y Dios le dijo, bueno, anda y busca debajo de la carpa de fulanito, porque ahí está escondido del anatema. ¿Qué es el anatema? Es objetos malditos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué espíritus malignos pueden residir en objetos? Nosotros tenemos que estar pendientes de qué es lo que permitimos entrar en nuestras casas. Porque hay objetos que pueden haber sido dedicados a ídolos, que pueden haber estado en la posesión de personas con tendencias o con inclinaciones o de prácticas de hechicería, ¿ok? Actividades esotéricas. Dichos artículos van, imagínense, yo he visto cristianos con escapulario. Yo he visto cristianos, yo les voy a decir algo, mi esposo y yo estábamos anteriormente, o en una oportunidad, estuvimos en el ministerio de grupos de vida, small groups, de los grupos que se reúnen en las casas. Entonces mi esposo y yo éramos de los que íbamos y limpiábamos la casa, ungíamos la casa, bendecíamos la casa, pero también íbamos a ver, ¿ok? Nosotros nos conseguimos casa de gente cristiana. Porque es que yo tengo, ¿cómo se llama? Mi casa decorada al estilo chino y tremendo Buda en la entrada. Porque es que yo tengo mi casa decorada al estilo hindú y la mujercita esa que tiene como 500 manos. Yo he visto gente que se mete en sitios hindú a comprar incienso. Si a usted le gusta el buen olor, compre de esos cositos que se enchufan en la pared y se le pone el wax de olor. Usted no tiene por qué irse a meter en ese sitio, comprar una cuestión donde realmente eso está dedicado a ídolos. A mí una vez me regalaron un plato con un calendario maya y unos totencitos así chiquitos y la persona que me lo regaló me lo dijo, wow, mira, ese plato es carísimo, eso está bañado en oro, los totencitos esos los diosesitos esos están bañados en oro. Y yo, maravilloso. Por un lado salió el hombre y por otro lo boté. No lo iba a regalar porque no iba a regalar la maldición. ¿Ok? Pero usted tiene que estar pendiente de lo que entra en su casa. No puede tener libros de horóscopo. No puede tener las piedras, los cuarzos. Dígame, los jóvenes, qué engaño, Dios mío. Es que la verdad es que este mundo, esta modernidad se ha ensañado con nuestros muchachos. Mi hija me llevaba para la casa cuanta piedra de los colores que usted quiera, cuarzo blanco, cuarzo verde, cuarzo negro, cuarzo amarillo, porque cada cuarzo tiene una propiedad diferente. Cuarzo que entraba, cuarzo que botaba. Parafernalia de droga. Mamá, está en la basura. Señores, tenemos que ser inamovibles.
No podemos dejarnos desviar ni a izquierda ni a derecha. No podemos ablandarnos ni un poquito, ni siquiera, porque es la vida de nuestros hijos. Es su vida espiritual, es su vida eterna y es inclusive su vida aquí en la tierra. ¿Ok? Oseas 4:6, y todos sabemos este versículo, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por eso que gracias al Señor que le ha puesto en el corazón a la pastora Milagro esta serie de conferencias, seminarios, jornadas, para abrirle los ojos al pueblo de Dios. Porque no podemos estar dormidos, como decía Pablo. El enemigo saca ventaja de nosotros, saca provecho de nosotros si nosotros desconocemos sus estratagemas, desconocemos sus artimañas y desconocemos sus estrategias. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice. ¿Usted cree que solamente se está refiriendo a San Pancracio? ¿Usted cree que solamente se está refiriendo a Santa Bárbara? No, se está refiriendo a cualquier tipo de imagen. Una de las casas que nosotros fuimos a ungir y a limpiar tenía unas máscaras africanas. Bendito Cristo de la gloria. Más endemoniadas. Entonces, no solamente en los objetos, sino también, y llegamos al punto, la participación directa o indirectamente, en festividades dedicadas a los ídolos o dedicadas a otros dioses. Y esto viene, y ya ustedes tienen que saber por dónde vengo, por la celebración del bendito y famoso Halloween. ¿Ok? Halloween es una celebración pagana. Yo creo que mucha gente ha hablado de esto y estoy totalmente segura que ustedes lo saben, que esto era una celebración de los paleodruidas, que eran una tribu o por allá, por Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña, donde ellos le rendían culto y honor al dios de la muerte, el dios Samhain. Entonces los druidas se vestían cada noche con unas capas de cuero y las cabezas de los animales las limpiaban por dentro y se las ponían como máscara. Y salían por todo el vecindario a pedir ofrenda justamente para dar o para rendir honor o para dar ofrenda al dios de la muerte y las tinieblas, que era este señor Samhain. Cuando ellos llegaban a la casa de sus vecinos, le tocaban la puerta y le decían, bueno, mira, o me das la ofrenda o te hago el truco. ¿Suena familiar? El truco era que le quemaban la casa, le quemaban la cosecha o le llevaban a la hija virgen, a la doncella, o le quemaban el ganado, o le mataban el ganado, algo le hacían. Entonces de allí viene el trick or treat. Yo no voy a ahondar en que agarraban, no me acuerdo el nombre de esa fruta, no solamente era la calabaza, eran diferentes frutas y le metían velas por dentro y con eso se iban alumbrando. De ahí viene no solamente la calabaza, había otras frutas también, otros vegetales, que ellos crave por dentro, escarbaban por dentro y le metían una vela y hacían una linterna. Pero adicionalmente a eso, ¿sabían ustedes que hay diversas organizaciones no religiosas y algunas de ellas gubernamentales que coinciden en el hecho de que hay una serie de crímenes directamente ligados a actividades satánicas y de ocultismo, tales como muertes inexplicables y mutilaciones de animales, que adicionalmente en los últimos años se ha centrado en el abuso sexual de niños, y en el sacrificio humano y en la desaparición de niños.
Dichas organizaciones también coinciden con el hecho de que en los últimos años ha habido un sorprendente o un sorpresivo incremento de esta actividad criminal ligada al ocultismo. Lo que llama poderosamente la atención es que es alrededor de este mes de octubre. Entonces yo les estoy hablando de organizaciones policiales. ¿Okay? Hay organizaciones policiales que han desarrollado una serie de seminarios y conferencias. No le estoy hablando de cristianos fanáticos como yo. Les estoy hablando de policías, del FBI, ¿ok? Donde han desarrollado conferencias de capacitación. Y yo les voy a leer algunos de los títulos. Dicen, ocultismo en el crimen. Los cultos satánicos, crimen ritualista, influencia satánica en homicidios, los crímenes ocultos, el satanismo y el suicidio en adolescentes, abuso ritualista de niños, entre otros. Y todas estas conferencias tienen un denominador común, el satanismo. Uno de los estudios más significativos que devino en un importante seminario sobre este tema se llama Occult Crime, de la Office of Criminal Justice Planning, crimen del ocultismo o del ocultismo, right? De la Oficina de Planificación de Justicia Criminal. Google es gratis, úselo. No compre todo lo que yo le estoy diciendo desde aquí. Vayan a sus casas y búsquenlo en el internet, averigüen. Yo no les estoy mintiendo. No son solamente los cristianos los que andamos con esa cantaleta todo el tiempo. El FBI ha desarrollado seminarios, organismos policiales han desarrollado seminarios. Entonces, ¿cómo es posible que el FBI y otras oficinas gubernamentales y otros departamentos policiales están conscientes no solo de la influencia de esta actividad demoníaca en la actividad criminal, sino de su incremento en estas determinadas fechas? Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios está tan ciego, está tan desapercibido, está tan desprevenido? A mí las personas que me han llamado fanática religiosa han sido cristianos. Pero bueno, María Elena, ¿pero por qué? Pero eso no tiene nada de malo. Yo he visto iglesias que hacen fiestas ese día. No, que los muchachos vengan disfrazados de angelito. ¡No! ¿Por qué no lo haces el día antes o por qué no lo haces el día después? Estás celebrando el mismo día, no importa si se disfraza de angelito, de Blancanieves, de Frankenstein o de demonio. Estás participando de la celebración. Y estás abriendo una puerta a algo que desconoces. Porque adicionalmente yo les hablé de lo que dicen el FBI y la policía. Pero también les voy a decir qué dicen los brujos. Hay un señor que se llama, o se llamaba, porque ya se murió, Anton LaVey. Él es el autor de la Biblia satanista. Él decía que para la iglesia de Satán habían dos grandes fiestas al año. Halloween, ayúdame Señor con este nombre, Walpurgisnacht. Entonces el 31 de octubre, lo dije, el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satanistas. La bruja Doreen Irving, esta era una bruja muy famosa en Europa occidental, y ella era concubina de un ministro de Satán. Ella posteriormente se convirtió al cristianismo, pero ella decía, si las mamás supieran lo que ocurre esa noche, ni siquiera mencionarían ese nombre delante de sus hijos. Esa noche, los brujos y brujas dicen que a la medianoche
se descorre el velo que separa este mundo del otro lado. Y que la gente puede ir y venir libremente sin correr peligro. Y entonces usted deja que su hijo se disfrace de angelito y salga por las calles a pedir caramelos porque no tiene nada de malo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que los que juegan a la ouija abren una puerta que después no saben cómo cerrar? Y que se exponen a demonios que ni siquiera conocen. El enemigo quiere que nosotros sigamos creyendo que no tiene nada de malo, que es una fiesta infantil, que cómo le voy a prohibir yo a mi hijo que salga a pedir caramelos. Resulta ser que su hijo está participando de una fiesta y una celebración satánica. Para todos mis amigos, conocidos, para todas las personas que nos están viendo por internet, o para aquellos que tal vez, o que después de esto van a seguir, van a escuchar este video. Y para quienes les resulta insignificante e intrascendente, yo lo quiero dejar con este versículo bíblico. Y está en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Y dice: cuando haya entrado usted en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esos países. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego. No, yo no. Sí, usted sí. Si usted lo deja participar por eso, usted lo está ofreciendo en sacrificio. Usted lo está dejando pasar por el fuego. Dice que nadie practique adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus. Porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y yo los quiero dejar con esta inquietud. Como le he dicho yo a mucha gente que me dice, fanática, religiosa. No me insultan, by the way, por cierto. Es un piropo. Pero hay gente que dice que no tengo razón, que es mentira, que es producto del fanatismo. A esa gente yo le digo, bueno, mira, si es producto de mi fanatismo, bueno, no tienes nada que perder. Pero qué tal que yo tenga razón. Inclinen sus rostros, voy a hacer una oración pequeñita, rapidito. Padre Celestial, así como Eliseo oró por su siervo para que fueran abiertos sus ojos espirituales y pudiera ver el ejército que acampaba alrededor de ellos. Así como Ananías oró por Pablo y fueron removidas las escamas de los ojos. Así como dice tu palabra, Señor, que pidamos ese don del Espíritu, que es el espíritu de discernimiento. Padre, yo vengo en humildad esta noche delante del trono de tu gracia a pedirte, Señor, que abras los ojos y los oídos espirituales de tus hijos, de tu pueblo, de los hijos de tus hijos. Que abras los oídos espirituales, no solo, Señor, de los padres, los abuelos, los tíos, sino de los mismos muchachos, Señor. Que cuando ellos escuchen al sonido de la voz de sus padres, cuando le digan, hijo, esto no está bien, dale discernimiento. Dale convicción en su espíritu. Dale revelación, Padre amado.
porque esta juventud de hoy en día necesita revelación y los padres necesitamos discernimiento. Y todos, Señor, necesitamos una intimidad contigo. Esa es mi oración esta noche, Señor. Corta, pero sentida, Padre amado. Danos discernimiento a todos. Danos revelación a todos, Padre. Y que cada uno de nosotros podamos desarrollar esa intimidad y esa comunión contigo, donde podamos escuchar tu palabra, tu guiatura, tu instrucción. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra que ha sido sembrada esta noche en medio de tu pueblo haga rema en sus corazones y en su espíritu y dé fruto al 100%. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.